Otra vez, buenos días. Bien. Si Dios quiere, me gustaría compartir una serie de estudio titulado Cincelado en las próximas 6 predicaciones, si Dios me permite, ¿no? Como está viendo en la pantalla, cincelado, conviértete en la obra maestra que Dios quiere que seas. ¿Sí? Hemos hablado mucho de el tema de ser discípulos, porque es un tema muy importante, aunque la salvación es muy importante también. En mi opinión, muchos enfoques de la enseñanza del Nuevo Testamento habla más de discipulado que el evangelismo. No es justo comparar las dos cosas porque en realidad el proceso preámbulo de ser discípulo, bueno, primero tiene que ser salvo, ¿no? Así que cuando hablamos de discípulos, ya está entendido que estamos hablando de ya había pasado el paso de la salvación. Así que os invito que caminemos en la vida de apóstol Pedro en las próximas 6 sesiones. Y vamos a descubrir cómo Dios transformó a Pedro de ser un pescador común y corriente a un líder fuerte, un discípulo fuerte. Desde solo un trozo de piedra, de hecho Jesús llama a Pedro, que viene de la misma palabra de piedra, ¿no? Y Jesús hace una transformación, una exquisita obra maestra. Eso es lo que queremos ver, ¿verdad? Veamos cómo Jesús llamó a Pedro y lo cinceló para tener una obra maestra de la vida de Pedro. Y también nos mostrará cómo Dios trabaja con nosotros para transformarnos a la imagen de Cristo. La primera charla es llamado a seguir, el llamado a ser un discípulo en realidad. Pero antes de entrar a la historia de Pedro, quisiera ver un par de versículos que nos ensancharán nuestro entendimiento, porque la manera que Dios trabajó con Pedro tiene paralelo. Dios trabajaría misma forma, misma manera con nosotros. Eso es donde queremos sacar algunas observaciones y lecciones. Primer versículo que vamos a ver es Efesios 2, 8 y 9, que muchos tenemos memorizado este versículo y lo conocemos muy bien. Aquí dice así: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La enseñanza clara de este versículo es que nuestra salvación, redención eterna y el perdón de nuestros pecados son basados totalmente en gracia de Dios. No hay nada de parte de nosotros cuando hablamos del logro de la salvación. Los recibimos por la fe, no por nuestras obras. Obras no son suficientes. No es como que Dios nos tiene a una escala y nos pesa, y cuando nosotros pasamos 51% y de buenas obras, entonces pasamos la prueba y entramos al cielo. Así no funciona. Es 100% de Dios. Nuestra salvación es 100% de Dios.
Es un milagro que estamos aquí, congregados en una iglesia, ¿sí? De tantas personas en el mundo. Estamos aquí como perteneciendo a la familia de Dios. Es la obra total de nuestro Dios, ¿no? 100% de Dios. Es regalo total de Dios. Este texto es muy conocido, pero el siguiente versículo es menos conocido. Entonces lo que vamos a pasar un poquito es el siguiente versículo, 2.10, Efesios 2.10 dice esto: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Acabamos de decir que las buenas obras no sirven para nada, para nuestra salvación. Pero el siguiente versículo dice que sí, después de haber ser salvo, ya hablamos de las buenas obras, el uso del propósito de buenas obras. En un extraño giro, versos 8 y 9 hablan de que obras no valen nada para obtener la salvación. Pero aquí, en este versículo 10, una vez que entramos en relación con Jesús, de repente todas las buenas obras ocasionan un valor tremendo, ¿sí? Entonces, para nosotros, salvos, ahora, las buenas obras tienen un gran valor. Las obras llegan a ser una parte del plan de Dios para la eternidad. De hecho, el versículo dice que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso es el cambio instantáneo cuando hablamos de la salvación. De la muerte, la vida, de la tiniebla a la luz. Cuando depositamos nuestra fe en Cristo, ya cambia todo drásticamente, ¿no? Instantáneamente. Pero el proceso de ser como Jesús en nuestra acción y actitud, siendo discípulo, esto de hecho dura toda la vida. Todos estamos en este proceso de ser un discípulo verdadero. Esto es lo que vemos en la vida de Pedro. La palabra hechura aquí, porque somos hechura suya, es una palabra interesante. En griego, los que conocen griego, es esto, pronunciación ahí está poema. ¿Cómo suena esa palabra? ¿Una palabra que conoce ya? Poema, ¿verdad? Poema viene de misma palabra griega. ¿Sí? Cuando escribe una persona poema, una obra maestra, pone mucho esfuerzo, ¿no? Yo no soy mucho de leer poemas, pero los que saben, pone mucho esfuerzo para afinar las palabras, rimas y pronunciar todo, ¿no? Y para hacerlo, comunicar una idea, ¿no? Esa palabra poema, viene de un verbo griego que significa hacer o crear, ¿verdad? Misma palabra, poieo. El término griego que puede ser mejor traducido como obra maestra. Está usado aquí en Efesios 2.10, también Romanos 1.12. Obra maestra como orquesta sinfónica, Murillo, Picasso. Cuando vemos esto es la obra maestra, ¿no? Y la catedral, sí, cada vez, yo he visitado quizá, no sé, 20 veces la catedral aquí. Cada vez descubro algo nuevo, maravilloso, ¿no? Escultura, alguna escultura. Estoy maravillado de ver algunas obras maestras de escultura. Si comparara escultura con pintura, cuando dibujamos algo, pintamos algo, si hacemos un error, podemos pintar sobre esto, ¿no? Creo que, si me corrige si estoy equivocado, si se equivoca, podemos borrar o pintar arriba de esto.
Pero escultura, cuando trabajamos con escultura, por error, si se va una oreja, nariz, ¿qué hacemos? ¿Cómo salvamos esa situación? Se me hace es mucho más difícil, ¿verdad? ¿Qué pasa si un dedo se va? Hay que hacer desde nuevo, ¿no? Y de esta palabra, poema, sacamos la metáfora de esta serie de cincelado. Dios está cincelándonos para crear una obra maestra tal como Él quiere. Tú eres el poema de Dios. Suena bien, ¿verdad? No es mi palabra. Dios dice, tú eres el poema de Dios. Y hace un par de semanas Gabriel habló de ese tema de cincelado de David, escultura de David ahí. Así que yo estaba un poquito nervioso escuchando porque está robando mi tema, ¿no? Pero sirvió muy bien como una introducción, porque voy a hablar un poquito de esta escultura famosa de David por Miguel Ángel, ¿verdad? Hace más de 520 años más o menos, Miguel Ángel hizo una escultura que se ubica en Florencia, Italia. Yo todavía tengo privilegio de visitar y ver esto. Dice que esta escultura de mármol blanco tiene altura de 5 metros, más de 5 metros, y usa 5,5 toneladas de mármol. Es un trozo muy grande de mármol con que trabajó, ¿no? Y lo que describe esa escultura es que David en el momento previo a enfrentarse con Goliat, ¿sí? Mucha gente visita, millones de personas visitan este lugar para solamente ver esto, ¿no? Y está maravillado de ver la obra maestra, ¿verdad? Y tiempo de Miguel Ángel también, gente veía, es una obra maestra. Entonces le pregunta, ¿cómo hizo esto? ¿Sí? Y Miguel Ángel contesta en esa forma. Yo vi el ángel en el mármol y esculpí hasta que lo dejé libre. Sí, a mí me gusta cómo describe. Esa persona, Miguel Ángel teniendo un trozo grande de mármol, ya estaba visualizando David atrapado dentro de este mármol. Entonces él vio que mi tarea es solamente sacarlo de ahí, librarlo de ahí. Un maestro trabajando con escultura, con martillo y cincel, quitando partes que no encajan y no sirven. Esto es lo que hace Dios en nuestra vida. Él usa pruebas, enseñanzas y todas herramientas para transformarnos para que seamos más como Él. Juan hace un comentario parecido en la primera carta que escribió a los creyentes de Asia Menor. Así dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y el siguiente versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Somos otra vez la obra maestra de Dios en ciernes. Si alguien te grita por alguna tontería que hemos hecho, podemos contestar, estoy en construcción, estoy en obra. ¿Sí? Cuando mi mujer me grita, estoy en construcción, por favor, dame un poquito más tiempo, ¿no? En sentido espiritual, estamos en obra ahora, en proceso de esto, porque Dios está cincelando ahora en nuestra vida
para que seamos más como Jesucristo cada día y cada momento. El resultado final todavía no ha llegado. Segunda de Corintios 3:18 dice esto: somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y verso siguiente dice esto: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Lo bueno es que, a diferencia de la roca, un objeto inánimo, Dios nos invita a participar en el proceso. ¿Sí? No somos como un pedazo de piedra. ¿Sí? Dios nos invita para participar en este proceso con acto de obediencia. El punto principal de esta sesión entonces es Dios está buscando no solo creyentes que habiten en el cielo, sino discípulos que imiten a Jesús. Nuestro llamamiento es para ser discípulos. Recuerda, gran comisión, Mateo 28:19, dice que id pues, haced discípulos de todas las naciones. De los que estudian griego, en este versículo solamente hay un verbo, un mandamiento: hacer discípulos. Aunque la traducción dice id, id no está en mandato en realidad. Lo que dice es hacer discípulos yendo, enseñando, bautizando. ¿Sí? Entonces eso es el llamamiento, para ser discípulos. El evangelismo es importante, llevando a la gente a relación salvífica con Jesucristo, pero esto no es el objetivo final. El objetivo final es que seamos como Cristo cada vez más, día a día, año a año. Y otro dicho por Miguel Ángel, aquí está: en cada bloque de mármol veo una estatua tan clara como si estuviera de pie frente de mí, moldeada y perfecta en actitud, en acción. Solo tengo que tallar las ásperas paredes que encierran la hermosa aparición, que revelarla a otros ojos tal como los míos la ven. O sea, Dios está cincelándonos, quitando, tallando partes que nos sirven. Como aquí dice, como las ásperas paredes. Están quitando, o sea, algunos fallos de nuestro carácter. ¿Sí? Él está quitando. Eso no sirve mucho para glorificar a Dios. Él está quitando, cincelando. Hay una parte de inmadurez, unas partes de inmadurez en nuestra vida. Dios está quitando, porque eso nos sirve para el crecimiento hacia la gloria de Dios. Y Dios puede ver con unos granitos de maíz, ¿sí?, teniendo en su mano. Él puede ver un campo vasto, lleno de maíces, listo para la cosecha. Nosotros no tenemos esa capacidad, pero Dios ve esto, ¿no? Él puede ver en nosotros el potencial más allá de lo que podemos ver. Entonces comencemos con la historia ahora de Pedro, con su primer encuentro con Jesucristo en Lucas 5. Aquí dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, ese es mar de Galilea, otro nombre, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Eso es algo muy común, algo tradicional, ¿verdad? Práctica común. Pescar por la noche, arreglar aparejos de pesca durante el día. Entonces
Imagina una mañana temprano, ya están limpiando, ya acaba de salir, toda la noche pescaba y ya está arreglando sus redes, preparando para próxima noche. Y luego, entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón es otro nombre de Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Eso es el punto de partida, ¿no? Jesús pide a Pedro que le preste su barca. Parece que es una solicitud simple, ¿no? Pero no minimice lo que hizo Pedro. Recuerda que acabo de decir que aquel tiempo esa preparación es lo que necesita después de haber trabajado toda la noche para próxima noche, ¿sí? Y prestar su posesión más importante para pesca a una persona no conocida bien, es una cosa también, no es una cosa tan pequeña, ¿no? Así que la generosidad de Pedro hace posible que más gente escuche a Jesús. Aquel tiempo no tenía micrófono como tengo yo ahora, o sistema de sonido. Entonces me prepararon para ilustrar mi punto aquí. Distanciando un poquito de la orilla del lago y superficie de agua funciona bien como reflector de sonido natural, ¿verdad? Y eso es lo que Jesús pedía, distanciando un poco de la orilla en la barca, usaba superficie de agua para hablar mejor. Observa cómo la historia de Pedro se va desarrollando, porque vamos a ver un modelo que resuena como Dios está trabajando en nuestra vida. 3 observaciones en cada sesión vamos a ver, ¿verdad? Sobre cómo uno puede llegar a ser un discípulo. Ahí va primera observación. Volverse un discípulo a menudo comienza con una oportunidad inesperada, ¿sí? Aquel día Pedro y sus compañeros se preocupaban solo de lo suyo, siguiendo con su profesión. Y de repente viene el hacedor de milagros, el gran maestro, y le pide a Pedro un favor. Una cosa totalmente inesperada, ¿no? Para nosotros muchas veces así exactamente es como funciona. Hace muchos años, cuando yo vengo de una iglesia muy tradicional, solamente tenía música clásica de piano, órgano y coro y esto, ¿no? Y me invitó. Se le ocurrió que me quería invitar para guiar un tiempo de alabanza contemporánea, usando guitarra por primera vez en la historia de nuestra iglesia, ¿no? Aquel tiempo yo solamente conocía como 5 acordes de guitarra total, era novato todavía. Yo lo acepté, ¿verdad? Tocando guitarra aquí, ¿sí? Y ¿quién aprendió más de esa experiencia? Yo aprendí un montón de qué es en realidad adoración y alabanza, cómo oraba yo, cómo preparaba, ¿no? Cómo hacía las cosas, ¿no? Y también hay otra oportunidad inesperada, era que cuando ya apenas leía la Biblia una sola vez, me invitó el grupo de universitario en mi iglesia, me invitó como maestro y mentor de la Biblia, ¿verdad? y era un desafío muy grande para mí, pero acepté. Y eso me motivó mucho para leer más y estudiar más, ¿verdad? Así trabaja Dios con nosotros.
En un momento inesperado, en una ocasión inesperada, Dios invita. ¿Quieres probar esto? ¿Me prestas tu barca? ¿Sí? ¿Quieres dar un poquito de tiempo? O lo que tú haces muy bien con este equipo de sonido y esto, ¿me prestas un poquito al servicio para mí? Y eso fue lo que ocurrió con Simón Pedro. Eso es lo que sucede con nosotros muy seguidos. Volverse un discípulo a menudo comienza con una oportunidad inesperada. La historia continúa en verso 4. Cuando terminó de hablar, dijo Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Para Pedro eso no tiene sentido. Normalmente pescan de noche, ¿no? Y sigue la historia. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Un pescador decir o confesar que no ha pescado nada, eso daña su orgullo, ¿no? Si aquí tenemos algunos pescadores, pregúntale, ¿qué es lo que pescado, ¿no? Eso, para confesar que no ha pescado nada, eso es muy difícil, ¿no? Pero aquí dice Pedro: no he pescado nada, mas en tu palabra echaré la red. De hecho, ellos pescaban en la noche anterior y pescaron nada. Pedro duda que funcione por tono de su charla aquí, pero obedece de todas formas. No es cosa fácil obedecer, ¿no? Tenemos que confesar. Ellos ya limpiaron y prepararon las redes para la próxima noche. ¿Se imagina sacar esto de nuevo y salir a pescar del día? Eso no es correcto, ¿sí? No es lógico, ni es popular, ¿verdad? Recuerda la segunda generación de los israelitas después del Éxodo, ¿sí? Cuando Dios les dijo que entraran al río Jordán. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Para qué entrar al río? Cuando Dios les dice a los israelitas que dieran vuelta en Jericó, ¿qué sentido tiene esto? ¿Cómo podemos obedecer esto? Cuando Dios dice a Naamán que se metiera el río Jordán tan fangoso, ¿qué sentido tiene esto? En mi pueblo hay río más limpio, ¿verdad? Ese es el choque con mi concepto, mi experiencia, con la nueva orientación de Dios. Estamos viviendo diariamente con este choque, ¿no? Obedecer es la única respuesta correcta a la autoridad de Dios. Pedro se arriesga a hacer el ridículo en su familia y con sus empleados. Pedro no era de clase elitista de rabinos, pero si hay una cosa que él manejaba bien, con excelencia, era de pescar, ¿sí? Especialmente pescar allá en Mar de Galilea. Él sabe, es todo lo que él había hecho toda su vida, ¿no? Y ahora Pedro está recibiendo unas instrucciones de pesca de un hijo de carpintero, ¿sí? ¿Ha tenido alguna experiencia así? Que eso es mi área de experto. Yo por lo menos yo sé de esa de ordenador y cómo funciona esa cosa. Alguien que no sabe nada me está dando la instrucción, ¿sí? Entonces podemos entender un poquito del sentimiento de Pedro. Lo que hizo Pedro es un acto de humildad. El inicio de depositar su confianza en Jesucristo. Mas en tu palabra echaré
más en tu palabra, tu palabra echaré la red. Él no hizo algo lógico, pero lo hace, ¿verdad? Mi papá, creo que había compartido esto, mi papá, cuando le dije que yo voy a dejar mi trabajo profesional y voy a ser misionero, mi papá me dijo esto: tú eres matemático, porque eso fue mi estudio, piénsalo lógicamente, que seas un cristiano lógico, no loco. Sí, así me dijo, sea cristiano lógico, no loco, ¿verdad? Bueno, ahora viene la segunda lección. Aquí es donde Dios eleva apuesta pidiendo a Pedro una mayor inversión. Aquí dice, volverse a un discípulo a menudo trae conflicto con nuestra experiencia, habilidad y expectativa. Cuando Dios nos invita a territorios desconocidos, fuera de nuestra experiencia, capacidad y control, nos incomoda mucho, ¿no? Es la decisión entre ser un cristiano racional versus un discípulo radical, ¿sí? Queremos siempre mantener nuestra racionalidad siendo cristiano, o vamos a ser un discípulo y seguidor radical a la visión de nuestro Dios. Continuamos en nuestra historia, en verso 6. Dice esto: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. En verso 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodilla ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Si algunos dirían, qué raro, qué reacción tan raro, pero es una reacción muy común. Cuando estamos como un pecador, falta de capacidad, entramos en la presencia evidente de Dios, es una reacción muy, muy común, ¿sí? Simón Pedro reconoció, hay un gran contraste entre Jesús y él. Esto es una expresión de humildad. A menudo es un prerequisito para entrar a una relación significativa con Jesucristo. Reconocer nuestra incapacidad para confiar en Cristo. Abraham lo hacía igual. Génesis 18, 27, delante de Dios, Abraham dice esto: soy polvo y ceniza, soy nadie. Suena muy parecido como lo que dice Pedro, ¿no? Isaías 6:5 dice: ay de mí, que soy muerto. Comparando con la santidad, la perfección total de Dios, no somos nadie. Ese sentimiento no es un sentimiento bueno, pero muy sano. Es un buen punto de partida con la humildad. Entonces, desde ese punto y adelante, solamente podemos decir una cosa: todo es por Él y para Él, ¿sí? Pedro reconoce el contraste entre la perfección de Jesús y su propio pecado. Bueno, Lucas 5, 9 y adelante sigue la historia, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob, Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Jesús llama a Pedro para pescar personas.
¿Está viendo la progresión aquí? Empieza con una oportunidad inesperada, que Dios invita a algo. Préstame tu barca una media hora. ¿Sí? Y luego Él interviene con la orientación divina y orientación de profesión que ellos siempre han trabajado. Hay un conflicto y choque, ¿verdad? Y ahora Él está cambiando el propósito. Eso es el progreso, ¿no? Una oportunidad de unas oportunidades inesperadas a la invitación a un campo nuevo, a una manera nueva de hacer las cosas, ahora al cambio del propósito. ¿Qué propósito tiene usted para vivir su vida aquí? A esta tercera y última lección de charla de hoy, volverse un discípulo básicamente redefine nuestro propósito de vida. Si Jesús hubiera empezado aquí, donde estamos, Pedro hubiera dicho, no, Señor, no tienes ni menor idea de con quién estás hablando, ¿verdad? No estoy listo, ¿verdad? Pero siguiendo la progresión, Pedro no solo deja su medio de vida y decide seguir a Jesús, como dice Lucas 5:11, ¿verdad? Dejándolo todo y le siguieron. Una decisión drástica, ¿no? En algunos casos, esto significa cambio de profesión, como yo, matemático a misionero. Para algunos, eso significa quedarse en misma vocación, pero avanzando, abrazando un nuevo propósito de vida. Ahora, tu trabajo se convierte a una plataforma para el ministerio de Dios. Sí, yo tengo un amigo que trabaja como vendedor de seguro de vida, ¿no? Entonces sus clientes no va a ver el beneficio mientras que está viviendo, ¿no? Cuando muere, entonces viene ese cheque, ¿verdad? Gordo de lo que paga, depende de póliza que compra, ¿no? Él me dice una vez él dice así, a mí me gusta mi trabajo, porque cuando ellos vienen a mi oficina, antes de morir, obviamente, para comprar póliza, yo hablo, ¿verdad? Yo hablo con ellos. Mira, qué bueno que ya pensaste de seguridad, de que tener la seguridad y calma de tu corazón mientras que estás viviendo. Y el momento que mueres, ya viene un dinero para cubrir gastos y tus hijos pueden vivir un poquito mejor. Pero después, ¿ya tiene alguna seguridad para después de esto, todo esto? Pero no sé, no he pensado de hasta ahí. Bueno, es algo muy importante, tenemos que pensar. Y él usa esta plataforma para compartir el evangelio. ¿Cuántas veces él con su profesión ha evangelizado? Él dice que para él es muy fácil evangelizar a la gente por el tipo de trabajo que él tiene, ¿no? Ya con esto termino. Eso es una declaración del propósito de una compañía que se llama Chick-fil-A. Chick-fil-A creo que todavía no ha entrado a España. Es como tipo KFC, ¿verdad? Vende productos de pollos, hamburguesa de pollo y todo de pollo, ¿no? Un día entrará aquí, ¿no? No sé. El fundador, bueno, primero voy a leer esto, su declaración de propósito corporativo de Chick-fil-A. Dice, glorifiquen a Dios siendo un administrador fiel de todo lo que se nos confía y que tenga una influencia positiva en todos los que entran en contacto con Chick-fil-A. Una compañía secular, ¿verdad? Obviamente su fundador es cristiano, se llama Truett Cathy. Él es el fundador que empezó con un restaurante de esto
en 1967, ahora tiene 2.600 y más en ese restaurante. Lo curioso de ese restaurante es, cierran en los domingos. Los que saben algo de negocio de restaurantes, el domingo es el día que vende más, ¿no? A más negocios. Ellos cierran porque Él quiere que sus empleados tengan oportunidad de ir a la iglesia para adorar a Dios, ¿no? Me gusta su convicción, ¿no? Yo no creo que Él empezó con esta visión desde el principio. A lo largo del camino de la empresa, Dios ha redefinido el propósito tal como Dios lo hizo con Pedro, tal como Dios lo hizo con nosotros. El propósito de la empresa no es vender más pollos, es una meta de la empresa nada más. Ellos quieren vender más pollos, pero para que puedan impactar más vidas para la gloria de Dios. Que sean un maestro con excelencia, sea un hombre de negocio con excelencia e integridad, para que tenga influencia sana y espiritual a la sociedad. Eso es lo que Dios busca en nuestra vida, ¿no? Eso es lo que Dios desea hacer en todas nuestras vidas si somos, amamos y queremos permitir que redefine nuestro propósito de nuestra vida, ¿no? Esto es para cual nuestra vida existe, para glorificar a Dios. Dios trabajó con Simón Pedro, empezó con una petición pequeña: préstame tu barca, ¿sí? Y a menudo Dios nos pide cosas insignificantes como esto. ¿Me das un poquito de tiempo, un par de horas cada semana para preparar bautisterio o algo? Dios pide algo bastante sencillo, ¿no? Pero a lo largo del camino, Dios empieza a decirnos cómo debemos hacer nuestras tareas y trabajo. Lo resistimos a veces, poquito, porque pensamos que sabemos más que Él sabe. Por lo menos de ese campo yo soy experto, ¿verdad? Así pensamos equivocadamente. Finalmente Dios redefine la meta y el propósito de nuestra vida. Él rehace nuestra definición del éxito. Entonces, ¿dónde te encuentras hoy en el proceso? Todos estamos en un lugar en este mismo proceso, ¿no? Reconocemos que estamos en el proceso vitalicio de cincelado. En lugar de resistir el cincelado, ¿estamos dispuestos de aceptar el proceso de cincelado? Amén. Bueno, oremos. Señor, te damos gracias por salvarnos y también gracias por la invitación para ser seguidor o discípulo tuyo, Señor. Gracias por darnos ese encuentro especial donde abrimos nuestra primera ventanita o puerta para investigar quién eres. Y luego gracias por presentarnos la orientación correcta, santa, espiritual, tuyo. Y gracias, Señor, más que todo, que darnos un nuevo propósito, razón por la cual estamos aquí, dando este regalo regalo fijo para que estamos viviendo aquí, dándonos este propósito. Señor, te pedimos la bendición, te pedimos el entendimiento, que tengamos ese entendimiento para marchar adelante con esta pasión de ser más como Cristo y producir y multiplicar con el estilo de nuestra vida más personas, más seguidores, que ama tu gloria, ama tu
tu corazón, ama tu santidad, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén.